Dios te bendiga de una manera especial. Nos sentimos más que regocijados en el Señor, más que contentos de una oportunidad más en este su programa Regalo de Vida. Bendigo de manera especial a todos los que nos siguen en este su programa Regalo de Vida. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendecimos tu ministerio, bendigo a los pastores que siempre están conectados con nosotros, apóstoles, profetas, misioneros y maestros, todo el pueblo del Señor y los amigos que nos siguen. Son más que especiales para nosotros poder llegar hasta ustedes por este medio. Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad nueva vez para compartir una palabra la cual sé que bendecirá tu vida en este momento. La misma se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios añada bendición a su palabra. Estaremos exhortando con el tema la fe que produce milagro. Bendito sea el nombre del Señor. En esta ocasión nos encontramos hablando acerca de la fe que produce los milagros. Los milagros son eventos sobrenaturales que ocurren en lo natural, desde lo sobrenatural. Todos los milagros que se van a ejecutar o se van a manifestar en la tierra, primero están en la mente, en el corazón de Dios, y son desde el cielo hacia la tierra. Aquí la Biblia especifica en el libro de los Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Tenemos que tener una certeza, una seguridad de aquello que estamos pidiendo, por lo que estamos clamando, para que sea visible la manifestación del Dios Todopoderoso. Aquello que anhelas, aquello que estás esperando, debes activar la fe. Debes clamar, debes moverte en fe para que Dios se manifieste en tu vida conforme a lo que estás esperando. Nos dice la palabra del Señor en el verso 6 del mismo Hebreo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una de las cosas es que cuando un hombre o una mujer se va a mover hacia Dios para recibir un milagro, tiene que tener la fe activa, tiene que moverse creyendo que va a suceder, tiene que moverse creyendo que va a pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las historias bíblicas, de las tantas que podríamos hablar, es que cuando la mujer del flujo se mueve hacia donde está Jesús, primero ella tiene un pensamiento, una intención. Primero ella empieza a incubar la fe, empieza a embarazarse de un milagro, a creer que Dios lo hará según ella se mueva. Ella tiene limitaciones que le impiden llegar en base a lo que ella está sucediendo en su vida, pero lo importante es que ella tiene una certeza de algo que ella está esperando y que ella sabe que lo verá, aunque no lo ha visto, pero en su corazón ella lo manifiesta. Su nombre sea la gloria. Una de las cosas que me impactan es que estamos viviendo en un mundo, en un tiempo difícil, un tiempo donde escasea la gloria, un tiempo donde escasea la presencia, un tiempo donde hay mucha palabra, pero hay pocas manifestaciones de Dios, un tiempo donde la gente anhela ver los milagros, donde la gente anhela ver las manifestaciones de Dios, donde los hombres y las mujeres de Dios que estamos en lo secreto, que estamos clamando para que Dios nos recompense en público, entonces hay gente que quiere apagar y quiere que tu ministerio no avance, que no crezca, que no sea vista la gloria que está manifestándose en ti. Una de las cosas es que a Jesús lo criticaban, a Jesús hablaban mal de él, tenían diferentes acusaciones en contra de su ministerio, pero la palabra no pudieron detener el mover de lo que Jesús estaba haciendo. Estamos hablando de la fe que produce milagros. Aunque hubo levantamiento en el ministerio de Jesús, la gloria se manifestó, se dejó ver, la gente empezó a recibir sanidad. La mujer del flujo, por así decirlo, esta mujer recibió instantáneamente, dice que poder y virtud salió de Jesús. Hombres marcados en este tiempo y mujeres que Dios tiene en el secreto para manifestar su gloria en los días venideros. Estamos viviendo en un tiempo donde tienes que dejar que sea vista la gloria de Dios.
y decir como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Lo que Dios va a hacer con nosotros en este tiempo, lo que Dios va a hacer contigo en este tiempo, es que va a manifestar su gloria. Son muchas las llamadas de personas del extranjero que recibo de diferentes países, la gloria para Dios, que piden oración por sanidad y Dios empieza a hacer milagros. A distancia, la gente testificando, varón, cuando usted oró, Dios hizo un milagro en mi vida. Recientemente una mujer me llamó desde los Estados Unidos, la hermana María, te bendigo, porque sigue nuestro programa. Y esta mujer me decía que tenía un fuerte dolor, que estaba incómoda. Y en ese mismo momento yo le dije, ¿usted cree que Dios puede hacer el milagro? Ella me dijo, yo creo. Empecé a clamar y cuando empiezo a clamar, al momento estoy tranquilo, vuelvo, entro en oración. Y ella me llama, me manda una nota y me escribe diciendo que desde el momento que yo empecé a orar, sintió que le estaban alando su cuerpo y que su cuerpo se estremecía a causa de la gloria que Dios había detonado sobre ella. Esta mujer me dijo, Dios me sanó instantáneamente. Y yo le dije, dale la gloria a Dios, porque Dios está levantando Elías para este tiempo. Dios está levantando Gedeones para este tiempo. Dios está levantando hombres con ministerio de unción, ministerio de gloria. Hay muchas palabras, gente que solamente tienen letras, gente que tienen el logo, pero no tienen el rema de Dios, no tienen la revelación de Dios, no tienen intimidad con Dios. Hay gente que no pasa hora en la presencia, hay gente que no ora en las madrugadas, hay gente que no hace matutino, hay gente que no hace guerra espiritual, pero simplemente fanfarroneamos de que tenemos presencia, de que tenemos autoridad. El poder se manifiesta cuando un hombre o una mujer de Dios está lleno del Espíritu Santo. Me impresiona lo que Dios hizo a través de Pedro y a través de Juan. Dice la Biblia que a la hora novena, la de la oración, a la hora de las 3 de la tarde, un buen dominicano, dice que ellos se iban a conducir hacia aquel templo de la Hermosa. En aquel entonces dice que mientras se movían a aquel lugar, hubo una manifestación poderosa. Y es que en aquel lugar había un hombre que tenía un historial de enfermedad, un hombre que tenía años, que estaba pasando por una condición deprimente, una condición de enfermedad, pero este hombre aprovechaba esta situación para lucrarse con dinero del pueblo. Quizá mucha gente entraron por la iglesia y le decían, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y quizá lo invitaban y el hombre no entraba. Y llegaron 2 hombres invertidos con la presencia del Espíritu Santo, que habían sido llenos del Espíritu Santo y que Dios le dio señales y prodigios. Y dice en el capítulo 2 que fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaban en otras lenguas, manifestaciones del Espíritu Santo. Por lo cual, cuando este hombre le dice y le tiende la mano que le dieran algo, él simplemente le dice, Pedro, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que aquel hombre se para, se le afirman los tobillos. Había una deficiencia, los huesos estaban torcidos, estaban en debilidad. El hombre no tenía fuerza porque no caminaba. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, la fe produjo milagros. El hombre instantáneamente entró con ellos al templo. Dios está levantando una generación que se despierte bajo gloria, bajo poder. La gente quizás va al templo pero no recibe nada. La gente quizás pide oración pero no recibe nada. La gente quiere ser sanada. La gente quiere ser impactado por el poder del Espíritu Santo. Dios ha venido para decirte en este momento que la fe produce milagros. Dios quiere moverse en la dirección que te estás moviendo. Dios quiere sanarte de la enfermedad que estás atravesando. Dios quiere quitarte esa enfermedad, ese diagnóstico que te ha sido dado. Dios quiere establecer una pauta en tu vida. La Biblia especifica que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, tiene que creer que el Señor está ahí, tienes que creer que Dios va a hacer el milagro, tienes que creer que la sanidad viene de parte de Dios. Hay hombres que a mí me impactan con las cosas que hicieron, y cuando Dios me da esta palabra es porque en el secreto Dios me ha estado revelando cosas que va a hacer con ministerios para este tiempo, incluso con mis propios ministerios. Hay gente que no va a creer en tu ministerio al principio, pero verá la gloria manifestada. Quien será la carta de presentación para tu ministerio es el Espíritu Santo. Hubo un hombre llamado John Alexander, o Alexander Darwin, como también lo conocían, uno de los generales de Dios. Un hombre que Dios lo levantó en un tiempo profético, un tiempo donde la gente, bendito el nombre del Señor, estaba lleno de muchas palabras. La gente estaba llena de muchas emociones. La gente no conocía lo que eran las manifestaciones de Dios.
Y este hombre empezó a ministrar bajo la presencia de Dios. Había un fuego como Jeremías que lo quemaba, que lo hacía que él se moviera a orar por las personas. Se había metido una peste, una plaga, y más de 30 miembros de la iglesia que él pastoreaba habían muerto para ese entonces. Él empezó a clamarle a Dios diciendo que qué estaba pasando en aquel entonces, y empezó a gemir a Dios en el espíritu. Empezó a buscar la presencia del Señor, a orar a toda hora para ver la manifestación de Dios. Y Dios le dijo: ve al hospital, ora por una hermana que estaba en aquel lugar. Desde ese momento Dios iba a establecer una gloria sobrenatural en la vida de Alexander Dowie para impactar las naciones. Y cuando Alexander Dowie fue a orar por esta mujer, la mujer se sanó inmediatamente. Había una pandemia, había una plaga que mataba en un lapso de 24 horas. La gente no sobrevivía, la gente empezó a morir. Pero cuando este hombre llegó a la ciudad de Chicago, Illinois, las cosas cambiaron. Empezaron la gente a levantarse, a sanarse los enfermos. La mortandad tuvo que irse del lugar, reprendió al ángel de la muerte. Los enfermos cesaron, la iglesia se estableció. Antes de esto hubieron muchas críticas, hubieron muchos fracasos, hubieron gente que se levantaron en contra del ministerio de Dowie, pero tuvieron que reconocer que la gloria que estaba sobre él era más allá que la crítica. Este hombre no escuchó críticos, este hombre escuchaba la voz de Dios que le decía: toca, y se sanaban, clama y se sanaban. Multitudes, miles, cientos de personas fueron impactados porque la fe produjo milagros. También quiero hablarte de una persona llamada Mariette Underwood, una mujer que Dios le hizo un llamado impresionante. Aquella mujer no quería ceder el llamado por las ocupaciones como ama de casa y por los hijos que tenía. Y cuenta la historia que aquella mujer fallecieron 5 de sus hijos. Y esta mujer entendió que Dios estaba provocando todo esto para que ella obedeciera el cumplimiento del llamado. Esta mujer le decía al Señor: yo no sé hablar, ¿qué voy a decir al pueblo? ¿Cómo me voy a presentar? Pero Dios empezó a poner una gracia y un poder sobrenatural. Esta mujer no tenía tanto conocimiento, pero el Espíritu Santo empezó a manifestarse en la vida de ella, que empezó a manifestarse de tal manera que cuando Mariette iba a llegar a un lugar a predicar, dice que a kilómetros la gente caía en trance, la gente caía al piso, y la gente tenía experiencia con el infierno y tenían experiencia con el cielo. Lo que más me impresiona es que la gente al escucharle empezaban a llorar y a ser sanadas sin importar la enfermedad que tuvieran. En una ocasión le llevaron a esta mujer un hombre que tenía cáncer en su cara, y el hombre tenía una parte de su cara medio esquelética porque la carne se le había estado deshaciendo en su cara. Y cuando este hombre llegó donde estaba esta mujer, dice la historia que esta mujer toma su Biblia y golpea a este hombre, bendito sea Dios. Y cuando este hombre es golpeado en el pecho, esta mujer, dice la historia que se incorpora la carne de este hombre. Estamos hablando de que la fe produce milagros. Esta es la fe que Dios está buscando. Hombres y mujeres que se entreguen por completo. Podríamos contar tantos milagros. En una ocasión, esta mujer le fue llevada en una camilla. Una mujer que estaba totalmente deshecha, flaca, con una enfermedad terminal. Es tanto que la historia dice que pensaban que esta mujer no iba a resistir ni siquiera a esperar que Mariette orara por ella. Eran tantos los miles de personas que se agrupaban de diferentes ciudades para recibir milagros. Pero cuando Dios quiere hacer algo por encima del diablo, de la duda, por encima de la adversidad, Dios se manifiesta. Aquella mujer que llegó en aquella camilla prácticamente lista para morir, fue impactada cuando Mariette oró por ella y la tocó, se incorpora y empezó a congregarse en la congregación, y Dios hizo milagros instantáneos. Pero la Biblia dice en el libro de Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. Todo aquel que cree y sabe que Dios hace milagros, tiene que acercarse a Dios sabiendo que Dios hará manifestaciones en su vida. En mi transcurrir de ministerio he visto tantos milagros, tantas señales y prodigios que Dios ha proporcionado tanto por nuestro ministerio como por otros hombres y mujeres de Dios que respeto y honro, porque me agrada ver cómo hombres sacan a la luz lo que Dios hace en la vida de ellos a través de Jesús. Una de las cosas de las citas bíblicas que más me ha impactado en la Biblia a nivel de milagro es que en una ocasión dice la Biblia que Jesús sanaba a los mancos
y a los cojos. Pero me impactó cuando decía que sanaba a los mancos. Porque cuando yo analicé esta palabra, ¿cómo se sana un manco? Si no es que le salga el hueso con todo y la piel y esta persona pueda tener el pie que fue cortado, el dedo que fue cortado, el brazo que fue cortado. Pero en una ocasión escucho a un predicador hablando de esto y diciendo que en una actividad de él, el apóstol Rafael Ramírez, dice que estaba ministrando en una actividad poderosísima y en aquel lugar había un pastor que había perdido un brazo en unas minas de carbón. Y dice que en aquel lugar la gloria de Dios fue tan fuerte que cuando estaban ministrando, el pastor empezó a tirar gritos y a adorar a Dios de una manera impresionante en su idioma, porque el brazo le estaba saliendo y se estaba incorporando. En ese mismo lugar, una mujer le dice que está buscando a su hijo y él le dice que le dé su nombre para él poder llamarlo. La mujer le dice que mi hijo es sordo, es ciego y es mudo. Entonces es imposible que le llamemos porque no puede escuchar. Pero hace rato hay un niño que me está tocando y me está diciendo mamá. Lo que pasa es que en ese momento Dios había abierto la boca, los oídos y los ojos de este niño y había hecho un milagro creativo. Estamos hablando que la fe produce milagros. Dios me dio esta palabra para despertar el corazón de los hombres y las mujeres que en este tiempo operarán bajo una gloria sobrenatural. Yo te invito a que no dudes de lo que Dios va a hacer en tu ministerio. Te invito a que no dudes de lo que Dios va a hacer en ti. En este momento no importa la enfermedad que tengas. Dios en este momento hace un milagro en tu vida. Hay milagros creativos que Dios va a proporcionar a través de esta palabra. Porque cuando Dios me habló de esta palabra en el secreto para manifestar su gloria, vienen tiempos de gloria para naciones. Así como hay tiempos de caos, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de avivamiento. Estamos esperando el mover de Dios de una manera impresionante, pero hace falta que despierte una generación apasionada por la gloria de Dios. Desde mucho tiempo, en el tiempo de Israel, mientras Saúl estaba gobernando, Saúl no se interesó nunca por el arca de Dios, pero llegó un hombre llamado David al reinado con una unción diferente, que cuando tocaba los demonios se salían y la gente era libre. Entonces David se interesa por buscar el arca, y esa arca que trajo a Jerusalén trajo consigo la gloria. Hay gente que no le importan los milagros, hay gente que no le interesa que la gente sea libre. Estamos despertando en el espíritu mismo del Mesías. Cuando Jesús dijo que cosas mayores que las que Él hizo haríamos en su nombre. Jesús siempre estuvo interesado porque la gente fuera libre. Los oprimidos por el diablo pudieran ser libres de sus ataduras. Que no vayan las personas a la iglesia y estén atadas en los bancos, sentados en la silla, sino que se levanten hombres y le digan: levántate en el nombre de Jesús, levántate y anda, toma tu lecho. Gente que le digan al diablo: te sale de ese cuerpo. Gente que le digan a los homosexuales: eres libre en el nombre de Jesús. Gente que le digan a los drogadictos: en el nombre de Jesús, ese espíritu de drogadicción que hay en ti se va. Gente que ministre bajo una gloria y trastorne su generación. Yo me he propuesto en el nombre de Jesús que mi generación tiene que ser una generación apasionada por la gloria, porque sin su presencia no hay nada. Es mejor su presencia que la vida, dijo el salmista. ¿Para qué queremos muchas palabras? ¿Para qué queremos mensajes elocuentes? ¿Para qué queremos impresionar simplemente con palabras emocionantes? Palabras donde la gente te alaba. Quizá palabras donde la gente dice: wow, pero qué palabra. Yo quiero decirte en este momento que hay hombres como Pedro que tenían poca palabra, pero tenían una unción poderosa, que cuando pasaban por el lado de alguien enfermo, aunque él no dijera una sola palabra, la sombra hacía el efecto. Y era la presencia de Dios en la misma sombra de Pedro. Dice que le llevaban los enfermos y lo ponían para que cuando Pedro pasara, entonces la gente recibiera el milagro. Hoy en día Dios ha detonado una gloria para aquellos que creen. Yo mismo le hablé al Señor y dije: Señor, yo estoy cansado de ver lo mismo. Yo quiero ver cosas diferentes. Quiero ver cosas impresionantes, que empieces a moverte. Y en ese mismo momento fue que esa persona me llama, clama por mí. Cuando empiezo a orar, empieza Dios a obrar.
personas que me han llamado con espíritu inmundo, que me han llamado de otros lugares y me dicen, ora por mi esposa, por mi esposo, porque está atormentado, está enfermo. Y le digo, ponle el teléfono porque voy a clamar. Y cuando empiezo a clamar, empieza Dios a glorificarse. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo de gloria, un tiempo donde hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Lo que a mí me impacta, aleluya, es que hay una ocasión, un hombre llamado Benson Idahosa, un mendigo de África. Este hombre dice que su familia lo dejó en un vertedero porque no tenían recursos para alimentarlo cuando era niño. Y dice que lo dejaron como muerto a causa del hambre, a causa de la necesidad. Y cuando Benson Idahosa quedó en aquel lugar, dice que empezó a levantarse como un moribundo en aquel lugar, comiendo basura, lo que aparecía comía. Pero en una ocasión dice que andaba como un mendigo en las calles de Nigeria y se topó con un fragmento de la Biblia, un pedazo de una página que decía, porque no hay nada imposible para Dios. Y cuenta la historia que cuando este hombre tomó este fragmento, fue a una iglesia y le preguntó a un pastor que qué significaba esto. Y él le dijo, porque Dios hace milagros, porque Dios sana, porque Dios liberta, porque Dios rompe cadenas y nada hay imposible para Dios. Y él le dijo, esto es posible. Dijo, claro que es posible. Y entonces Benson le dice, ¿y por qué eso no está pasando aquí en Nigeria? Desde ese entonces aquel hombre se mete en una dimensión de Dios, a buscarlo en un monte, a orar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios. Y cuenta la historia que la primera vez que Benson Idahosa se presentó en una funeraria, 37 muertos se pusieron de pie. Desde ese entonces este hombre empezó a operar milagros. Dios a hacer milagros creativos. Personas con cáncer que estaban ya entregados, personas podridas, personas con diferentes tipos de enfermedad terminal. Empezó Dios a manifestarse. Desde ese entonces la gloria que Dios ha detonado en el continente africano y en diferentes países. Quiero decirte que en cada país, en cada lugar, Dios tiene un avivamiento para su gloria, pero tenemos que apasionarnos para que esto suceda. Tienen que haber hombres que se levanten como David, dispuestos a llevar el arca a su ciudad. Gente que estén dispuestos a mover las manifestaciones de Dios. Gente que aunque otros no crean, sigan creyendo en los milagros. Yo sigo creyendo en los milagros porque he visto la mano de Dios en mi vida. He visto a Dios sanando, he visto a Dios libertando. He visto a Dios cómo liberta a los endemoniados. He visto a Dios cómo rompe las cadenas, cómo los cautivos son libres en el nombre de Jesús. Todas estas palabras que Dios ha dado para que imparta contigo, para que toque esta palabra contigo, es para que entiendas que hay propósito. Usted que por primera vez nos está viendo a través de este su programa Regalo de Vida, quiero decirte que hay un milagro para ti creativo en el cual Dios te impactará. Personas que llorando han testificado de lo que Dios está haciendo. Cuando compartí la palabra en este día, las personas que han sido bendecidas con las palabras que les transmití, han podido decir y testificar con el feedback que me envían. Verdaderamente Dios me habló, verdaderamente Dios sana, verdaderamente Dios restaura. Estamos en un tiempo donde el pueblo está cansado de escuchar lo mismo. El pueblo quiere ver a Dios, el pueblo quiere ver las manifestaciones de Dios. El pueblo sabe que Dios es real, que en mucho tiempo Dios ha estado haciendo milagros y prodigios, señales y maravillas, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice que echarían fuera demonios, que hollarían serpientes, escorpiones y sobre toda cosa del mal, y nada os hará daño. Beberían cosas mortíferas y no le haría daño. Y pondrían las manos sobre los enfermos y serían sanados. Estamos despertando una generación de valientes, hombres y mujeres que se dejen usar por Dios. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha hablado, empieza a moverte en Dios, empieza a moverte en fe, en obediencia, creyéndole a Dios. Empieza a ir a los hospitales, empieza a ir donde los vecinos que estén enfermos, empieza a clamar por los hermanos de tu iglesia, empieza a decirle en el nombre de Jesús te sana. En una ocasión, y termino con esto, me llamaron a orar por una joven. Al principio, un tiempo le dije al Señor, yo quiero que tú me hables con señales, yo quiero que cuando vaya a un lugar algo suceda, que cuando yo ministre, alguien testifique de que tú le has hablado, por lo menos una alma diga que tú le has hablado, le has ministrado. Y me mandaron a buscar, llegaba de trabajar y me dicen, nosotros queremos que ustedes oren por esta joven está endemoniada, una joven bien flaca, bien delgada,
y esta joven tenía una fuerza impresionante a causa de los demonios que la estaban poseyendo. Y yo le dije a la persona, denme un momento. Llegué a mi casa, dejé mis cosas de trabajo y me arrodillé delante del Señor. Le dije, Señor, si tú entiendes que yo voy para aquel lugar y tu nombre será glorificado, permíteme llegar a aquel lugar. Si usted entiende que allá va a pasar una liberación, porque ellos me han llamado y yo voy a representarte en aquel lugar. Busqué a una mujer una hermana de la iglesia, para que ella adorara al Señor. Y yo le dije, tú vas a adorar solamente y yo voy a orar en aquel lugar. Habían echado ruda, habían echado agua bendita, habían echado muchas cosas, habían buscado brujos, habían buscado hechiceros. Pero cuando llegué a aquel lugar le dije a la persona, solamente se quedan esos 2 jóvenes y los demás salen de la habitación. Esta joven tenía una agresividad, unos espíritus de metresa, unos espíritus de pitón encima de su cuerpo. Esta muchacha estaba siendo poseída, atormentada. Y empezó esta joven a adorar al Señor. Y cuando clamé a Dios, le dije simplemente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, Cristo de la gloria te liberta. Se van los espíritus. Reprendí el espíritu de pitón, reprendimos a Anaísa, reprendimos a Metresilí, todo espíritu de lascivia que había en esta joven. Esta muchacha quedó como si hubiese estado durmiendo y como si hubieran dado una paliza. El cuerpo sin fuerza, el cuerpo quedó, y por grito salió ese demonio por ahí huyendo, salían. Esto no lo hice yo, esto lo hizo el Señor. Esto lo hizo Jesús, porque toda la gloria es para el Señor. Pero Dios usa hombres y mujeres para exhibir y manifestar su gloria. Dios en este tiempo te está llamando. Y no importa que te critiquen, que se levanten. Porque de estos hombres que te he hablado de la historia, estos hombres que Dios usó sobrenatural, todos fueron criticados. Todos fueron calumniados. Sin razón, sin motivo. Porque los espectadores y la gente que simplemente gravita en el logos, que no gravita en el rema de Dios, no puede percibir las cosas espirituales. Los carnales no van a entender el mover de Dios. Hay gente que no quiere ni cree en la sanidad divina porque no están dispuestos a pagar el precio por la misma. Esto conlleva a creer, esto conlleva a tener una fe genuina, una fe que te hace avanzar de una manera poderosa. Así que Dios te bendiga en este momento. Espero que Dios haya hablado y ministrado tu vida. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanar tu enfermedad. No importa cómo se llame la enfermedad, Dios te hace libre en el nombre de Jesús. Que la unción de Dios se manifieste sobre tu vida en este día. Bendito Dios. Asimismo quiero orar por cada uno de los que está con nosotros en este programa Regalo de Vida. Queremos orar por ti, por tus necesidades, por tu enfermedad, por tu proceso, por tu diagnóstico. El Señor va a hacer milagro en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te bendigo, te doy gracias. Te glorifico, Señor, en esta hora. Te pido, Padre de la gloria, que sea usted sanando, que sea usted libertando, rompiendo cadenas, todo endemoniado, toda persona que esté atada por espíritu de muerte, espíritu generacional en esta hora. Se van las malicias en esta hora, se va el cáncer, se va el sida, se van los tumores, se van los fibromas en este momento, a la artritis se va, personas que están dializando, en el nombre de Jesús eres libre por el poder de la palabra, mujeres con quistes en los senos, mujeres que tienen mioma en este momento son sanas, hombres con problemas de la próstata, problemas renales, en este momento eres sano por el poder de la palabra. Tócate en este momento, aleluya. El Espíritu Santo está haciendo sanidad, está operando milagro en tu casa, está operando milagro en tu vida en este momento. Tienes enfermos en intensivo, personas que se levantan en intensivo ahora, personas que a través de esta palabra se van a incorporar, personas que el diagnóstico no era favorable, pero van a tener que reír y llorar de alegría en frente a su diagnóstico. Dile a tu diagnóstico, mi Cristo me sanó, mi Dios me sanó. Dile a tu médico, empieza a creer porque Dios a mí me sanó. Llévale el mismo diagnóstico y dile, yo he sido sanado, sanada por el poder de Dios. Dios te bendiga en este momento y Dios te guarde. Ha estado con ustedes su hermano pastor Jimmy Hermoso desde República Dominicana y para el mundo. Gracias por estar con nosotros en una entrega más de Regalo de Vida. Le pedimos encarecidamente, como siempre, que colabore con nosotros con su oración,
para que este ministerio siga llegando, impactando vida a todo lo que es el habla hispana. Dios le bendiga y Dios le guarde.